el fallecimiento de Jorge Lanata. Ya la familia lo está confirmando. La noticia que no te hubiéramos querido dar, un referente ineludible, te pares donde te pares, del periodismo argentino, un hombre que ha hecho historia, fundador de varios medios, fundador de muchos proyectos televisivos, radiales, hacedor de muchos éxitos periodísticos y ahora sí, confirmado, falleció Jorge Lanata. Como te adelantaba, Bobby había presentado una falla multiorgánica en las últimas horas y el hígado ya no le respondía. Tenía hemorragias internas, ya era prácticamente irreversible el cuadro. Me confirman que murió de un paro cardíaco porque recién desde acá teníamos la posibilidad de que la familia decida o no cuál iba a ser el deceso, digamos, si una muerte asistida de alguna forma o no. Bueno, muere de un paro cardíaco. Este cuadro que presentaba hasta hoy aceleraba las pulsaciones, me contaban, y efectivamente falleció de un paro cardíaco. La familia ya se había despedido de Jorge esta mañana. Información que estoy tratando de chequear ahora, bueno, cuáles van a ser los pasos a seguir en cuanto a el proceso que conlleva, y es algo de alguna manera también bueno este impas que hubo en las últimas semanas de esta batalla judicial que habían tenido las hijas con Elba. Algo bueno que también esto, entiendo, une a la familia a este momento. Ahí te estoy tratando de hablar, que me están dando información de último momento, pero bueno, lamentablemente el paro cardíaco determinó el fallecimiento de Jorge Lanata. Ahí, 1960, 2024, 64 años tenía Jorge Lanata, un hombre joven, pero muy aquejado por los problemas de salud ya desde hace bastante tiempo, incluso a quien se le habían practicado hasta incluso trasplantes, en toda una experiencia que fue inédita en la Argentina, allí donde se hizo trasplantes coordinados, claro, de un paciente a otro en cadena, de un mismo dador, a su vez más de un beneficiado por esa situación, que la venía peleando ya en esta última etapa, solo en esta última etapa, desde el 14 de junio pasado, con muchísimas alternancias de salud, y un hombre que ya algún medio está comenzando a titular sus crónicas, su recorrido periodístico, y lo bien que hacen en cómo lo está señalando. Por ejemplo, el portal Infobae, el periodista que nunca dejó de hacer preguntas, y la verdad que es una buena manera de definirlo. Allí donde la razón de ser de un animal periodístico, en el buen sentido, es eso, el de incomodar, el de hacer preguntas, el de nunca dejar de hacerlas hasta el último día. Esa fue la razón de ser de Jorge Lanata, que tuvo proyectos periodísticos, incluso en esta casa, en América. Por eso recurrimos allí a un referente también ineludible de esta casa en tantos años, como directora y gerenta de programación. La tenemos conectada a Liliana Parodi, que también lo ha conocido muy de cerca. Te saludamos, la formalidad de decirte buenas tardes. Aquí Roberto Mena, todo el equipo de Quién, Cuándo, Dónde, y nos gustaría tener en estos primeros minutos una palabra tuya. ¿Cuál fue tu experiencia con él y cómo lo recordás? Hola, ¿cómo están? La verdad, yo estoy en shock porque todos veíamos que podía suceder, pero yo estoy sentada en un bar esperando a alguien y me llaman de tu producción. Entonces la productora, Erika, es la que me dio la noticia y quedé como consternada, conmovida, porque el milagro lo estábamos esperando todos, pero también todos pensábamos que era injusto que su cuerpo siga sufriendo y sigue siendo invadido por cuanto tratamiento. Entonces es eso que tenés siempre en la cabeza, que decís, Dios mío, ¿cuándo va a terminar este padecimiento de este hombre y su familia? Porque es un padecimiento de todos. Yo te puedo decir, como título que a vos te gusta, fue el mejor de nuestra generación, el mejor periodista de nuestra generación.
Vos pensás que en los 90 o en los 80 nosotros estudiábamos periodismo, unos y otros, y él era brillante. Yo me acuerdo, estudiaba en el Círculo de la Prensa y él trabajaba con Eduardo Alberti en Radio Belgrano. El equipo nuestro moría por hacer del editorio en ese programa. Y eso éramos todos de la misma generación, 20 y pico de años. Claro. Y siempre se empezó a diferenciar esa creación de ese diario Página 12 y así sucesivamente. Y me gusta lo que, bueno, nosotros tuvimos muchas etapas en América, pero cuando él ya era un hombre del periodismo, un respetado, un creador, porque la Nata fue un creador, un hombre que siempre creaba algo distinto de lo que había sucedido. En la mayoría de los casos creo que tuvo éxito y algunos otros fracasos como él mismo lo ha apuntado. Entonces aparece en el fines de los 95 con un proyecto periodístico para televisión. Incluía todo, hasta el dibujo de la escenografía. Era el famoso D de color colorado y fue día D. Entonces tuve el privilegio de participar en ese momento de la programación y de ese hombre que vino con su nuevo hijo televisivo en ese caso, que era día D. Y en ese momento él tenía 35 años. O sea, imagínense que era súper joven y súper creador. Y bueno, después volvió. Imaginen que manejar la línea editorial de una empresa teniendo a Jorge como periodista nunca fue fácil. Claro. Y pero Liliana, la verdad que en este recorrido, vos, por cómo lo planteaste en tu experiencia personal, a mí también me pongo a pensar, me agarró en la etapa de estudiante donde vos no ibas a la facultad y no entrabas a la UBA, si no era con el diario Página 12 doblado casi abajo del brazo. Y hay pocos casos por ahí, estoy pensando, no sé, en Chiche, que todavía lo tenemos, y en algunos más, que en cada ámbito en el que haya incursionado haya sido tremendamente exitoso y hacedor de tantos productos, porque incursionó en la gráfica, bueno, lo que fue Página 12 y la revolución periodística de sus tapas. Se metía a hacer radio y yo no me acostaba a escuchar, no me dormía si no era escuchando Hora 25 y otros proyectos que tuvo, hasta los últimos en Radio Mitre. Se ponía a hacer televisión y el tipo hasta te opinaba de la escenografía y acertaba a un nivel de creatividad y hacedor de productos como pocas veces se ha visto. ¿No, Liliana? Por eso, lo definimos como periodista. Bueno, muchos somos o son periodistas, pero de tener esa capacidad creadora, esa capacidad, y también te voy a decir otra cosa que seguramente muchos colegas van a sentir también. Él fue el mejor maestro de los periodistas de televisión y radio del momento en la República Argentina. Muchos años formó. Ustedes ahora pueden tomar cualquiera de los programas que él hizo, e inclusive el diario, y pensar en la historia de cada uno de ellos, dónde empezaron y cómo crecieron. Son conductores, son periodistas reconocidos. Esa academia de la Nata, se lo decía inclusive a las chicas que trabajaban con él en Radio Mitre. Pasar por la academia de la Nata era como recibirse de periodista. Después cada uno elegía, ¿no?, qué proceso, si iba a ser conductor, si era un editorialista, si era periodista de economía, no importa. Yo creo que todos los que pasaron por ahí lo tienen que recordar como un maestro. Para mí es un dolor enorme, porque cuando se van las personas de su generación, duele el doble. Claro. Pero agradezco haber compartido, haberlo tenido, la vez que estamos con Santiago en Intratables, subimos las fotos de ese momento, porque vino Intratables. Él en el fondo quería América, ¿no? Estuvo en las distintas gestiones, no solo de director, distintos accionistas, y era un hombre muy querido. Y bueno, como vos decías, lo que hacía él en televisión, cuando la Nata tomaba un tema, lo imponía, y tenía atrás siempre el por qué. No era tirar bombas porque y no tenía atrás, tenía investigación, tenía trabajo. Sí. Liliana, sí. Tenía muy buen sentido del humor, ¿no? También. Re buen sentido del humor, que lo ha demostrado, sobre todo en los últimos, poner que te diga 10 años, ese cambio que hizo él de aceptar un poco más algunas cosas del periodismo más frívolo, como decimos a veces, a los cimentos que yo amo, o abrirse un poco más al mundo del espectáculo. Bueno, de hecho hizo teatro de revistas,
Claro, es cierto, mirá. Sí. Él fue una persona que se fue reinventando, pero lo que yo más lamento es que él no se cuidó su salud, en ese sentido. Tiene unas hijas hermosas, ha tenido unas espectaculares esposas, realmente una mujer más querida que otra, pero bueno, él fue de ese derrotero de su vida personal en cuanto a su salud, ¿no? Que es lo único que uno podría decirle, Jorge, dejate de joder, ¿por qué no te cuidaste un poco? Que te queríamos mucho tiempo más con nosotros. A tal punto, Liliana, lo que decís, estamos hablando con Liliana Parodi en los primeros minutos en que ya es oficial, se conoce, la información la teníamos desde más temprano, pero en esto no importan tanto las primicias, sino ser respetuoso de la familia, del entorno. Ahora sí confirmado oficialmente el fallecimiento de Jorge Lanata. Estamos hablando del tema de la salud, ¿no? Un talón de Aquiles de tantos grandes que son tan desbordados para la creatividad, para sus productos, para sus talentos, que también lo son para su vida personal, ¿no? Y es un clásico, le decimos a la gente, Liliana, vos habrás también convivido con esa situación, lo de ya en una época donde empezaba a ser algo perimido, ¿no? El fumar en los ámbitos cerrados, en los canales, en los estudios. Yo solo recuerdo dos, de recorrer pasillos y canales, Gerardo Sofovich y Jorge Lanata, que era casi hasta los que te lo peleaban y te lo ponían por contrato, con esa bohemia, con eso que también hacía al personaje de seguir fumando en tiempos en que ya, a todos los demás les ponías un límite. No, a fumar a la calle, y una al vez espacio. aparece con un Pero acá apareció con un matafuegos al costado, claro, ¿no? Porque creo que le habían tirado la oreja, por ahí Liliana lo puede confirmar. Has tenido que lidiar con eso también, claro, ¿no? Como programadora, como gerenta del canal, también la cuestión del cigarrillo, ¿no? Mira, la primera redacción del país en donde se prohibió, entre comillas, la palabra prohibió sea, pero bueno, donde se dispuso que no se fumaba, fue en América, y en el Cronista, que estábamos todos juntos, Radio América, el Canal América, el canal de noticias TVN y el Cronista. Entonces los periodistas empezaron a pensar, ¿qué le pasa, en este caso, a Eduardo Ornequian, que está con esta cosa, ¿no? Él venía con ese tema desde Estados Unidos, que en este momento ya se había pensado que tenía que trabajar en ambientes más sanos, etc. Entonces todo el mundo fumaba en la vereda. De hecho, había un lugar en América, en el otro edificio, que se llamaba El Fumadero, donde vivíamos. Yo también en algún momento fumé, donde tenía el lugar de fumar en negro, oro, fumaba ahí también. Pero en el caso de Jorge, por contrato hubo que aceptar. Claro. Después con Gerardo un poco pasó lo mismo. Pero en el caso de Jorge, por eso te digo que a veces a contar las historias completas, él habló de sus otros demonios, de sus adicciones, sí. Él mismo lo reconoció, pero él mismo decidió que era su vida y que eso no lo podía modificar, no lo quiso, no importa. Y es lo que a uno le queda como nadie podíamos hacer nada para esas cosas, pero el cigarrillo y él eran uno, y ustedes saben que él después de las internaciones seguía fumando. Claro. Entonces, y te quiero hacer una consulta, porque sos, a ver, una de esas personas que uno puede decir, la mujer televisión, ¿no? Has hecho de todo y de las más talentosas. Entonces, creo que hasta con el paso del tiempo debía haber pocos profesionales que por ahí todavía a la hora de hacer televisión te consiguieran sorprender. ¿Te ha pasado de estar en tu oficina con todos los monitores ahí, los propios, los de la competencia, y de repente decir, o en tu casa mismo, decir, mirá lo que está haciendo Jorge, no lo puedo creer, que realmente fuera un hombre que te sorprendiera a partir de la creatividad con la que abordaba un tema, hasta en términos televisivos, ser tan visual, bueno, sus trajes característicos, pero cosas que metía a veces hasta dentro de un estudio? Eso que dijiste es todo. Vos pensás lo de la ropa, pensando en las escenografías, desde que te dije de la D en adelante, cada momento que él salía al aire en América o en otros canales, necesitaba poner algo que le diferenciara. Y de verdad, podés compararlo con todos, con cualquiera de nosotros, con cualquiera que haya hecho televisión. Y siempre se diferenciaba. Ni hablar cuando se promocionaban el tema que iba a hablar, la investigación que iba a suceder. No vamos a hacer acá los detalles, pues ya lo harán todos estos días, pero todos los gobiernos, todas las personas poderosas del país han tenido a veces en la nata a alguien que estaba enfrente y que
y que investigaba una u otra situación. Ha sido un gran investigador, además de todo eso, ¿no? Liliana, le debemos mucho. recuerdo tus palabras cuando falleció Mauro Viale recién. Bobby hacía referencia también a Chiche Helblum. Creo Mauro, Chiche, Jorge, los grandes periodistas que marcaron el rumbo televisivo por ahí de los años 90, 80, 90. El legado de Jorge, de Mauro, ¿está en el periodismo actual? ¿Lo ves vos? ¿Ha dejado mella esta forma de trabajar tan disruptiva? Mira, en muchos sí. Además tenemos un país afortunadamente distinto, que tenemos 7, creo que son ahora, canales de noticias. Imagínate que ahí tenés huellitas de todo. En algunos muy logradas, en otros con intenciones, pero lo que tenían estos hombres, Jorge ni hablar, era esa capacidad de trabajo, chicos. Claro. Toda esa gente no fue casualmente que marcaron una huella. Eran horas de trabajo obsesivo con sus equipos, que ahora vos decís, bueno, qué sé yo, me quiero ir. No. Esto no se lograba si no había mucho trabajo de parte de ellos, que eran las cabezas de todo esto. Yo lo he hecho también con Carlos Fontana, o con Herrera, o con Carlita, como hablamos de toda esta gente antes. La tenemos a Mirta que lo hace. O sea, cuando ustedes escuchan hablar a Mirta y ella le pregunta al invitado cosas que vos decís, ¿cómo se acordó eso? Me pasó justamente este sábado. Ellos preparan, ellos producen, ellos trabajan. Eso es lo que le tiene que quedar a las nuevas generaciones. De todas maneras, como les dije antes, hay muchos periodistas y conductores que han pasado por la escuela de Jorge Lanata. Claro, el tema es pasar por esa escuela, porque sí, ha abierto punta y ha mostrado un modelo de cómo por ahí hacer periodismo, cómo hacerlo en la gráfica, cómo hacerlo en la radio, cómo hacerlo en la televisión. El tema además de abrir ese juego es poder tener el talento de estos hombres, ¿no? De los que estamos hablando, en este caso específicamente de Jorge Lanata. Eso rompen el molde y bueno, hay un molde ahí para seguir, pero también hay que tener ese talento y ese volumen de trabajo. No me quiero dejar de apalancar en eso que decís. Estamos charlando con Liliana Parodi en estos primeros minutos en que se confirma ya la desaparición física de Jorge Lanata, porque también es eso. Allí donde uno cree que es el talento como algo dado, no. Detrás hay muchísimo músculo y muchísimas horas de trabajo también detrás de esa creatividad, porque cuando uno conoce el proceso creativo, Liliana, de lo que eran, por ejemplo, los brainstorm, las discusiones, por ejemplo, de una tapa como la de Página 12, que allí donde todas las tapas de diario, le vamos a decir a la gente más joven, eran tapas que se repetían entre sí, grises, manchones en una portada de un papel que después te manchaba los dedos. Claro, cuando después vino Página 12, rompió todo. De repente vos decías, ¿qué es esto? Pará. Una tapa en blanco, ¿cómo una tapa en blanco? ¿Cómo una tapa que no dice nada? ¿Cómo una tapa hecha al revés, dada vuelta, que me tengo que dar vuelta? ¿La imprimieron mal? ¿Salió un error de imprenta del taller? No. Entonces, esas reuniones de producción, donde además a mí me ha tocado con un Chiche, por ejemplo, a otro les habrá tocado con un Lanata, vos decís, che, gente joven, creativa, íbamos 10 a esa reunión y el que más idea tiraba, por ahí era Chiche, que lo tengo yo muy presente en mi carrera periodística, y lo mismo con Jorge Lanata, que cuando vos entras a una reunión a tener que tirar ideas, por ahí el que más tiraba y la que se terminaba imponiendo y haciendo la diferencia era la de Jorge, porque es así, bueno, ¿no? Sí, los líderes, digamos, son pocos en la historia, en cualquier profesión, en la política, en las empresas, en la vida. Los líderes no son todos. Puede haber gente que siga las técnicas de ese líder. Lo que decías de Página 12, supongo que se debería estudiar siempre en las universidades, en las escuelas de periodismo, porque fue un ejemplo de lo distinto. Vos pensás que después nosotros por años decíamos, busquemos a alguien que sepa titular como en Página, que tenga sentido esas 2 palabras, esas 3 palabras, esa tapa en blanco. Digamos, todo el tiempo tratamos de buscar algo que elevara el nivel así. Y digamos, son pocos, él es uno de los pocos, lamentamos que en este año 2024 él se haya despedido. Sabíamos que su vida estaba muy en peligro y también pensamos cómo ese cuerpo se recuperaba de todo eso. Pero deja tanto que creo que eso trascienda, ¿no? Porque inclusive en los últimos años
él fue más componedor de lo que ustedes piensan cuando tenía 30 y pico de años. Él siempre iba, digamos, como a romper lanzas por las cosas. Yo creo que en los últimos años fue más componedor, pero siempre distinto. Él en este siglo XXI no tiene nada que ver con la nata del siglo XX. No, Él era el mismo reinventado. Sí. Y viste que uno dice, pero ¿por qué la nata no sigue haciendo lo que hacía? Y no, porque aprendió, porque la vida le fue enseñando, y él, evidentemente, era un gran observador de los cambios y se iba adaptando, ¿no? Así que yo realmente muy, muy triste, chicos. Y de estos hombres que aún con productos periodísticos funcionando, se bajaba y uno tenía la sensación, pero pará, ¿cómo te vas a bajar antes de tiempo de una fórmula que medianamente funciona? Y yo creo que ahí estaba también su naturaleza, por eso cuando hablo de un animal periodístico, lo digo en el sentido de ser un elogio, porque él mismo hasta se aburría de sí mismo si lo sostenía demasiado en el tiempo. Era tal la revolución creativa que debía movilizarse internamente, y además también en algo que Liliana, vos por ahí habrás advertido como mujer de la industria, que ya no solo era la cuestión periodística, se terminaba convirtiendo hasta en alguien que era incómodo para el poder y que se convertía en un factor incómodo para poder en el sentido, estoy pensando también en Neustadt, en eso, yéndome un poquito más atrás, que hasta recordemos que han movido hasta el horario del fútbol, cuando el fútbol para todos era tan convocante, solo para competirle a él, porque era el dueño televisivo del rating de los domingos a la noche. Y fíjate qué movida. El fútbol para todos, cuando dejó de ser privado, fue tomado por el Estado. El partido principal, programaban a River o a Boca a la hora que tenía su programa Jorge Lanata. También a ese nivel, como un Neustadt, siendo un hombre que él ya también era un factor de poder en sí mismo, ¿no, Liliana? Absolutamente. Lo que sí también es importante, no era un opinador de lo que hacía el resto de la humanidad, era una persona que era un líder de opinión, absolutamente líder de opinión, como pocos hubo, pero atrás de su opinión siempre tenía los fundamentos. Después vos podías coincidir o no coincidir. Él tenía fundamentos en su opinión. Entonces, para mí que ha sido siempre un desafío formar líderes de opinión, trabajar con otros que ya lo eran, armar nuevas generaciones, es un tema muy importante para un periodista ser un líder de opinión. Y él fue un gran líder de opinión durante todas las décadas de las que estamos hablando, hasta ahora, por supuesto. ¿Era receptivo, y con esto ya te agradezco, era receptivo también? Porque es difícil plantarse ante un Jorge Lanata, ¿no? Debía ser difícil. Miren, yo he corrido por la calle Honduras cuando éramos recontra jóvenes, allá por los 90, persiguiéndolo con una rutina para que cambiara de idea del tema que quería tocar. Por supuesto, nunca cambió de idea, aunque después, bueno, sí, era, por acá no, imagínate, eran los tiempos de Menem y Cavallo, y él iba a presentar una denuncia, y el que sí, que no, que sí, que la presentó. Después las personas tuvieron su derecho a réplica. No era una persona fácil de convencer cuando él creía en algo. Claro. Y está bien que uno con sus convicciones siga hasta el final. Yo en eso lo aplaudo, pero él tenía ese poder distinto que no todos tenemos. Sus convicciones y lo que él pensaba o decidía sobre algo, bueno. Y hay gente que lo ha amado y hay gente que ha sufrido, pero bueno, dejó su huella para siempre. El mejor periodista de nuestra generación. Y tiene mucho valor que además lo firme abajo Liliana Parodi, la señora televisión. Liliana, muchísimas gracias, sos muy comprensiva de estas situaciones. Te agradecemos todo el tiempo que nos has dedicado. Ay, y ustedes que me hayan dejado esto, espero haber dicho todo lo que siento y pienso. Sí. Lo único que el último mensaje que nos mandamos, a ver, yo compré un cuadro que él tenía y le mandé la foto, bueno, llegamos a vernos, digo, hagamos una charla generacional, como diciendo, somos chicos grandes, sentémonos a charlar.
bueno, nos quedó pendiente, así que por allá nos encontraremos en algún momento y completaremos esa charla. Bueno, me quedó pendiente. Acá lo estamos sumando Luisito Ventura, así que también antes de despedirte, te decimos, está también Luis acá muy generosamente en nuestros estudios, si la querés saludar a Liliana y ya la liberamos. Ante todo, Liliana, los que estamos en este mundo, en este universo de lo periodístico, de las comunicaciones, seguramente hemos recibido este cachetazo, ¿no? Sí, horrible. Con lo que cerramos el año. De todas maneras, ya hacía 24 horas yo estaba recibiendo insistentes llamados con que eran las últimas horas de la nata. Eso era lo que me transmitían. Pero bueno. Y la historia de Ventura y la nata, un secreto verdadero, por favor. No tires ideas porque me quiero ir de viaje. No, pero la historia tuya con la nata. Ahora nos la va a contar. Ahora que la cuente. Ahora nos la va a contar. Liliana, muchísimas gracias de vuelta. Un beso a todos. Feliz año para vos. Gracias. Y un beso a la familia de la nata, a todas esas mujeres que estarán tan dolidas. Nosotros los acompañamos. Muchas gracias por tu tiempo.